Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Después de unos meses en los que ha estado retirado de la vida pública porque tuvo que operarse a corazón abierto, y, por supuesto una operación que compromete la vida, el senador colombiano uribista José Obdulio Gaviria nos acompaña esta noche. Un gran aplauso para él, por favor. Gracias, Jaime. Bienvenido, bienvenido. Muchísimas gracias, Jaime. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes después de la operación? Me siento reapareciendo. Sí. Sí, que es también reviviendo, ¿no? Pero sí. Con mucho ímpetu, con mucho deseo de estar presente en primera línea. Creo que estamos viviendo un momento estelar de la política latinoamericana y por lo tanto todos tenemos que estar ahí. Bueno, gracias por venir, celebro que te hayas recuperado, estás ya bien, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, muy bien. Sí. ¿Fue muy delicada la operación? Bastante delicada, pero en Colombia hay medicina, como no la había en Venezuela. Correcto. Que no la podía haber. La medicina hoy es tecnología, ante todo. Dice alguien, Oppenheimer, en su último libro, que ya los médicos lo que van a hablar con uno es cuál aplicativo de internet y del teléfono va a utilizar, no la medicación, sino el aplicativo. Increíble, ¿no? Y quizá algún día el robot sea quien te opere y no una persona humana. Ya está ocurriendo, ya claro, está ocurriendo. Evidentemente. Bueno, estos días, creo que el lunes, querido José Obdulio, el embajador John Bolton mostró una libretita amarilla y ahí había escrito 5.000 tropas a Colombia. El canciller colombiano Holmes ha dicho que él no sabe nada del tema. Mi pregunta es, ¿ese fue un descuido de Bolton o lo hizo a propósito? Un hombre de esas características y en ese cargo y en ese sitio no se equivoca. Yo creo que era una cierta ominosa para ellos señal de en qué disposición está el mundo contra ellos, el mundo, no los Estados Unidos. Ellos no pueden seguir. Hay una palabra de mi región, de Antioquia, que es muy indicativa de lo que ellos hacen: atarbanear. No había oído. ¿Qué significa atarbanear? El atarbán es el hombre sin escrúpulos, el malevo, el hombre que ataca, agrede, utiliza la fuerza, humilla, aprovecha las debilidades de los demás. El pueblo venezolano estuvo en un estado de debilidad. Sí, sí. El pueblo venezolano es un pueblo muy respetable, pero desde muchos años atrás, particularmente desde el 92, con la fundación coincidente del Foro de Sao Paulo, la izquierda lo atarbaneó y el pueblo no reaccionó, el pueblo no se preparó y no enfrentó ese peligro. Y por lo tanto, 20 años de atarbanearlo, de sacrificarlo, de destruir todo su aparato productivo. Las universidades de Venezuela, Jaime, no figuran en ningún ranking hoy. No sé si sabías que la academia prácticamente está destruida. Oigan, el nivel de destrucción, de arrasamiento que supuso el paso del chavismo, del socialismo del siglo XXI, del Foro de Sao Paulo, del comunismo por Venezuela. Tú eres uribista, el presidente Duque es uribista, tú eres muy cercano al presidente Duque. ¿Tú crees que el presidente Duque estaría dispuesto a aceptar 5.000 soldados de Estados Unidos en territorio colombiano? No son necesarios. Por lo demás, pues los Estados Unidos, si fuesen a recurrir a la fuerza, lo harían desde portaaviones. No tendrían que entrar a Colombia. No tienen para nada. ¿Quizá para hacer ejercicios o maniobras? Inclusive Colombia tendría un aparataje institucional tan complejo que supondría unas demoras que no se pueden permitir, porque requeriría permiso del Congreso de la República. Usted se imagina el debate con Petro sobre este tema, con las FARC que están por obra y gracia de Santos en el seno del Senado de la República. Eso es de ninguna manera. O sea que no va a ocurrir. No van a entrar las tropas de Estados Unidos a Colombia. Absolutamente no. No. Y va a ocurrir que el pueblo de Venezuela va a derrocar, si la palabra es de uso, porque yo creo que en este caso no es derrocar, porque derrocar supone a alguien en el trono. Él ya no está en el trono. Ya es verdad. Él no es presidente. Es verdad. Y yo vi tu programa ayer y comparto plenamente
el cuestionamiento de que se hable de autoproclamación. Eso no es una autoproclamación, es la aplicación de una constitución, que ellos incluso burleteramente la sacan en un librito medio ridículo. Sí. La constitución se debe mostrar en un texto fuerte, sólido, fornido, y por lo tanto no va a ser necesario eso. Pero sí he de recordar, para que Maduro, y que sé que te ve, y para que Diosdado, que sé que te ve, y que para que Bernal, y para todos los demás, recuerden escenas, si no están tan viejos como yo, que las miren en YouTube, cómo hablaba el dictador de Panamá. Y cómo además terminó el dictador de Panamá. Estamos hablando de Noriega. Refugiado en la Anunciatura. Y rey de burlas del mundo. Sí, sí. Además, recuerda, los Estados Unidos, para hacerle la vida imposible, utilizaron un mecanismo oprobioso, en cierta forma, para los vecinos. El de la música. La música insoportable todas las noches. Heavy metal en la Anunciatura. En la Anunciatura. ¿Cómo crees que va a terminar de caer Maduro, José Obdulio? ¿Cómo avisoras tú ese final? Mira, el presidente Santos le dio 8 años de vigencia a Maduro. Obviamente a es Chávez una buena y frase Maduro. esa, es una buena frase. Sí. El apaciguamiento es traición, y Santos traicionó a Latinoamérica, traicionó a los pueblos de América Latina, porque el apaciguamiento le dio todo este espacio. Sí. Y este espacio iba unido a dinero, a mucho dinero. Jaime, se ha hablado de que Rafael Ramírez tiene 12.000 millones de dólares, él, que se lo robó obviamente a su pueblo, pero también entre mafiosos se lo robaron entre ellos, porque se suponía que eso era un dinero de todos los miembros de la banda. Las medidas, las determinaciones tomadas por Trump, pero ante todo por Latinoamérica y sobre todo por el grupo de Lima, van a asfixiar completamente a Maduro. Sí. Y por lo tanto, yo calculo, dijéramos, ellos son una fiera herida, peligrosa. Es una fiera que va a intentar defenderse, no tienen condiciones, pero por lo tanto van a alargar este momento de agonía. Todo lo que ha hecho últimamente el gobierno del presidente Duque respecto de la dictadura venezolana, ¿ha estado bien o hay alguna tarea pendiente por acometer, en tu opinión? ¿Alguna sugerencia que tú les darías? Mire, nada de lo que ha hecho Duque, y sobre todo su gran compañero, Carlos Holmes, es improvisado, absolutamente nada. Duque nos sorprendió, a mí por lo menos me sorprendió como compañero, él era mi compañero de bancada en el Senado, cuando fue a presentar ante las Naciones Unidas, ante las Naciones Unidas, ante la Corte Internacional de La Haya, una denuncia penal. Y estamos hablando de septiembre del año 2017. Y la firmeza que ellos han mostrado ha producido unos resultados esplendorosos para el pueblo venezolano y para los demócratas latinoamericanos. Por ejemplo, las Naciones Unidas, Jaime, no quisieron intervenir en el problema humanitario de la migración masiva de venezolanos por territorio colombiano. Nosotros implorábamos que la ACNUR interviniera. Era lo que tocaba. Tocaba porque es que es el hambre. Claro. Son niñitos. Claro. Ni siquiera los recibían con una bebida caliente. Estoy hablando de Santos. Ni siquiera los empadronaba. Ni siquiera les preguntaba a ustedes a dónde van. ¿En qué les podemos ayudar? Jaime, yo vi caminantes, familias clase media, jóvenes, señoras embarazadas, algunas, niñitos, por las carreteras colombianas, desplazándose hacia unos destinos que no eran ignotos. Exacto. El destino ignoto. Exacto. Con muertes incluso por terrible. hipotermia. Nosotros le decíamos al gobierno de Santos, yo hice con mi compañero Alfredo Rangel una audiencia en la ciudad de Cúcuta. Intervenga. Estamos hablando del mayor problema de la humanidad hoy. Hubo burlas incluso de los llamados progres y de los intelectuales
que escriben en Colombia siempre en contra de las posiciones de la democracia, diciendo que no era tal. Pues bien, el presidente Duque y su ministro, Carlos Holmes Trujillo, comenzaron a crear toda una corriente, un movimiento que incluso comenzó a despertar también el ánimo, el entusiasmo de Piñera. Nos llegó un refuerzo enorme, Bolsonaro. Sí, enorme. Exactamente. Y en fin, que todos los países comenzaron a reaccionar, Paraguay. Sí, ahora, casi todos, porque México, desgraciadamente, México es una deserción, ¿no, José Obdulio? López Obrador hoy estuvo con Pedro Sánchez, el español. Pedro Sánchez, por suerte, bueno, tardó algunos días, pero el fin de semana, el domingo, va a reconocer a Guaidó como presidente constitucional, lo mismo que toda la Unión Europea. Aunque hoy morigeró un poco su postura Sánchez porque al lado de López Obrador habló de diálogo, ¿no? Ahora, ¿cómo explicas tú la postura de López Obrador? López Obrador dice, yo no opino, yo no me meto, asuntos internos de Venezuela, respeto el principio de autodeterminación de los pueblos, que es precisamente lo que Maduro no respeta. Maduro no respeta que el pueblo venezolano determine soberanamente su destino. ¿Por qué López Obrador, a mi modo de ver, con bastante cinismo, dice, en ese tema yo no me meto, aunque me ofrezco como mediador? ¿Cómo lo explicas? Chávez, Maduro, el socialismo del siglo XXI, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, no son un fenómeno aislado, no es dijéramos, un tumor canceroso de un pueblo. No. Es un partido internacional y el señor AMLO pertenece a ese partido. El Partido de los Trabajadores al que él pertenecía y esa fracción al cual él pertenece hoy, que es más radical, tenía delegados en el campamento de Reyes el día que hubo la intervención del presidente Uribe y de las fuerzas legítimas de Colombia. No, no me digas. Claro, incluso una sobreviviente fue proclamada por ellos como candidata a la Cámara, a lo que es la Cámara de ellos, porque ellos tienen Senado y Cámara. Qué memorioso eres. O sea, había delegados del partido de López Obrador en el campamento terrorista de Raúl Reyes en Ecuador. Así es, y no lo pueden negar, porque además YouTube es hoy el testigo de todo, absolutamente todo. Sí. En el libro de Jiménez Los Santos. Los Santos, él trae esa imagen y esa idea respecto también al otro socio, a Pablo Iglesias. Él no puede ya negar nada de lo que dijo, porque él trata de recoger todo lo dicho, como lo que pretenderá López Obrador, respecto a la violencia, por ejemplo, como mecanismo de toma de poder, lo que llaman ellos la lucha armada, etcétera. Entonces, el problema de Sánchez es que Sánchez es prisionero de Podemos. De todas maneras, es muy endeble su presencia en el poder en España. Sí, sí. Viene una presencia y una amenaza enorme con la cual te anticipo, tengo mucha simpatía, que es la de Vox. Y por lo tanto, entonces Sánchez trató hoy realmente de hacer una concesión a AMLO para tratar de entrar en negociaciones apaciguadoras. Sí, sí, eso, así interesantísimo que lo leas así, interesantísimo. Y también es una concesión a sus socios chavistas de Podemos en España, ¿no? Bueno, lo que con pasa cuyos es votos es presidente de gobierno. Que no olvide nadie que el gobierno de Chávez hizo que concurrieran los sabios del marxismo-leninismo del mundo, Italia, España, toda América Latina, por ejemplo, muchos de los personajes de la izquierda colombiana, Petro, etcétera, Piedad Córdoba, hicieron alianza y se reunieron como frente de apoyo a la constituyente del año 99 y 2000. Sí, correcto. Y por lo tanto, hay que recordar que todos los fundadores de Podemos, absolutamente todos, Pablo Iglesias, Monedero, Errejón y sobre todo un loco, Jaime, el señor Maduro, como Calígula, tuvo su incitatus, ¿recuerdas el caballo senador?
este individuo, Maduro, nombró como ministro de Hacienda el año antepasado a un personaje de apellido Salas, no sé si lo recuerdas. No, fíjate Jovencito, que no. un sociólogo, Sí. lleno de tatuajes, tengo algunas de las que... Salas, lo voy a buscar en YouTube, no lo recordaba. Sí. Y ese personaje, ¿sabe qué dijo? Se posicionó como ministro de Hacienda y dijo, la inflación no existe. Bueno, pues bien, lo retiraron al mes de estar en el... pero entonces, todas estas organizaciones de la izquierda, dirigidas por el grupo de Podemos, que llegó a convertirse en un verdadero peligro para la democracia española, es la que están hoy forzando las posiciones de Sánchez. De Sánchez. Por eso Sánchez incluso le hizo ganar a Maduro 8 días, que no le sirven para nada, simplemente hacen más dolorosa su partida para él. Su partida. Ahora, esa partida, José Obdulio, ¿tú crees que Maduro va a escapar, va a tomar un avión a Rusia o a Turquía o a Cuba? ¿Los imaginas huyendo? Ellos son cobardes, pero también tienen un fuerte elemento de tosudez, de fieras. Sí, heridas. Sobre todo fieras marxistas. Sí. El marxismo ha predicado la violencia como algo bueno. Sí. Dijéramos, es un elemento casi que partero de la historia. Correcto, esa es la frase. Es una idea que exalta la fuerza como constituyente básico del poder. Y por lo tanto, que es el elemento que está expresado por Mario Silva. Mario Silva está inconforme con que Maduro no haya entrado ya en una tónica de confrontación armada y de pronto invadiendo, atacando a Colombia, es decir, ejerciendo la violencia en la forma más extrema. De manera que eso podría ser, y tenemos que estar preparados y aceptar el hecho de que si es necesaria la fuerza, el pueblo venezolano la tendrá que ejercer. La dirigencia venezolana me parece que se ha mostrado diestra últimamente. ¿Por qué crees eso? Creo que la decisión de tener una persona de transición que evidentemente no va a ser la figura a 40 años en la conducción de los destinos de Venezuela, pero que le va a permitir a Venezuela dar los pasos necesarios para salir de este lastre, me parece que es el resultado de una estrategia. Y veo allí a Ledesma, veo a López, veo a María Corina. Yo creo que es un hecho que muestra madurez. Eso de tener cada uno partido político, son como 20, 30, 40 partidos políticos, de no discutir, de no reunirse, de tener tantos intereses individuales, creo que ha sido por lo menos aparentemente superado. Por eso veo con mucho entusiasmo el papel que cada uno está cumpliendo. Miren la forma como han ido muy inteligentemente, dosificadamente, presentando figuras. Que Vecchio en Washington, que Borges con Lima y que el señor Burelli es tal vez, el Calderón. En Colombia. En Colombia, Calderón Berti. Calderón Berti muestra que han pensado. Y ojalá eso les sirva para que se constituyan en un gran partido político, superen los graves errores de Acción Democrática y COPEI y regresen a la constitución de una gran fuerza democrática que enrumbe a Venezuela por la democracia. Venezuela nunca ha sido demócrata, Jaime. Yo estaba hoy recordando, por pura casualidad, porque me encontré con la persona que me regaló el libro, un muy bello texto, que no sé si lo conociste, El pasajero de Truman. No lo he leído, es una novela venezolana. Es una novela venezolana. Un texto de ficción, que muestra que hechos de la providencia, llamémoslo así, impidieron un salto a la democracia luego de la caída, de la muerte más bien, del gran dictador venezolano del 8 al 35. Juan Vicente Gómez. Era un señor Diógenes Escalante y se enloqueció. Llegó de Estados Unidos,
venía de ser embajador durante 10 años de los regímenes de Gómez y de todos sus adláteres que iban gobernando, pero mientras él gobernaba realmente, y estaba haciendo una campaña para entrar en la democracia, dijéramos la de Colombia en el Frente Nacional. Sí. Y se enloqueció, pero enloqueció. De veras. No, murió acá en Miami en un hospital mental. Entonces, ese hecho, esa tragedia de Venezuela, hay que superarla. Yo tal vez te decía en el programa anterior en el que estuve acá que Carlos Andrés Pérez, en mi opinión, debiera ser visto de otra manera. Carlos Andrés intentó una gran rectificación. El solo hecho de que te mencionen los ministros de Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, Moisés Naim. Nada menos. Nada menos. Tuvo mentes brillantes en su segundo gobierno. El actual decano de la Facultad de Economía de Harvard. Ricardo Hausmann. Etcétera. Sí, mucho, sí. Una playa de figuras. Hay que volver a ese programa. Esta es mi última pregunta. Tú sabes que yo me quedaría prolongando esta tertulia contigo toda la noche, porque te admiro profundamente, José Obdulio, y además celebro que estés de regreso y que tu memoria... Y que todavía tenga algo de memoria. No. Tu mente sigue siendo una turbina de un Boeing 787, es impresionante. Pero esta es mi última pregunta. Maduro nos está viendo, ¿no? Nos ve de todas maneras. Te ve. Sí, ¿qué le quisieras decir, amor? ¿Qué mensaje le quisieras enviar al dictador? Vete. Y no vuelvas más por lo demás, porque hizo mucho daño, mucho sacrificio, muchas muertes y sobre todo muchas generaciones perdidas. Lástima. Pero te digo, Jaime, todos los latinoamericanos nos vamos a volcar a Venezuela. Para Colombia, además, eso va a ser un renacer. Nosotros tenemos 2.116 kilómetros de frontera y toda esa frontera está esperando revivir con el pueblo venezolano. Somos un mismo pueblo. Claro. Bolívar, ellos no son bolivarianos, ellos no creen en la grandeza del pensamiento liberal de Bolívar, pero Bolívar era muy sabio en esta descripción. Somos un mismo pueblo, que seamos dos países. Decidió porque era imposible mantenerlos unidos, entre otras cosas, por la manera de ser de la jefatura política del momento en Venezuela. Pero vamos otra vez a reencontrarnos. Nosotros hoy no nos podemos visitar, no sé si te has dado cuenta de las varias visitas, yo he acompañado a Uribe al puente y nosotros no podemos pasar a Venezuela. María Corina o Leopoldo o los demás compañeros no pueden pasar a Colombia. Pero ahora nos vamos a reencontrar, nos vamos a abrazar y vamos a trabajar unidos. Qué grande, José Obdulio Gaviria, te necesitamos muchos años más. Gracias por venir. Espero que la próxima vez que nos veamos y que conversemos aquí, Maduro sea ya un cadáver político, sí, un cadáver político. Grabemos un programa con Leopoldo, sí, señor. Con Antonio, sí, con señor. María Corina en Caracas. En Caracas. Gracias, José Obdulio Gaviria. Gracias. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Y gracias a su mujer, a Carmenza, tan querida. Gracias, Carmenza, a Ernesto Yamure y a Olga por venir y por traer al brillantísimo pensador colombiano José Obdulio Gaviria. Regresamos después de la pausa.